4 semanas estuvimos viendo el saludo del apóstol Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, y del hermano Timoteo, y a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús. Dice que estaban en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podemos ver que en el segundo mensaje dice: siempre orando por vosotros, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habiendo oído de nuestra fe, de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Y eso lo vimos en el segundo mensaje. A causa de la esperanza, se gozaban estos hermanos por la esperanza que tienen. Y después continuamos hasta el verso 8, ese pasaje donde dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, el evangelio que estaba predicando el apóstol había llegado hasta todos esos rincones, y ahora ha llegado hasta nosotros, la cual nos ha salvado porque hemos creído en su palabra y nos ha dado vida eterna. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y así nosotros también nos llama a ser fieles a Cristo, quien también nos ha declarado vuestro amor. El amor hacia Dios tiene que ser un amor no fingido, un amor que nosotros hagamos las cosas por amor y no por algo que nosotros querramos agradar a hombres, sino agradar a aquel que nos ha libertado. Por lo cual dice: habiendo también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos, dice Pablo, de orar por vosotros. Pablo, pudimos ver en el mensaje del domingo pasado, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Dios quiere que nosotros seamos inteligentes espiritualmente, que le conozcamos para que nosotros podamos ser obedientes. Cuando conocemos al Dios verdadero, no nos imaginamos cosas, sino que hacemos lo que Él nos pide. Necesitamos por eso hacer lo que Cristo dice: escudriñad las escrituras, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la cual puede salvar vuestras almas. También dijo el apóstol Santiago, dice: para que andéis. El conocimiento no es para pelear unos con otros, no es para ver quién sabe más, no es para ver quién gana un debate, sino para que andéis, para que vivamos como hijos amados de Dios, para que seamos esos hijos obedientes que ya no se conforman con los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino para que glorifiquemos al Señor, agradándole en todo, llevando fruto, llevando esa palabra, predicándole a los perdidos, que vengan, que se arrepientan de sus pecados, que reciban a Cristo, que reciban la fe, que crean en el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. El judío primeramente y también el griego, fortalecido, dice, con todo poder. El Señor es el que nos fortalece, el Señor es el que nos capacita, el Señor es el que pone palabras en nosotros. No somos sabios por nosotros mismos, sino que de Él y para Él es todo lo que nosotros somos ahora. Dice: para que en toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Debemos de andar en luz, porque un Dios que es luz nos ha traído y nos ha puesto en el reino de su santo Hijo Jesús. Y ahora nos toca este maravilloso pasaje que estaremos leyendo 2 versículos.
Y lo leemos glorificando a nuestro Padre por su infinita misericordia que ha tenido con nosotros, por medio de su Hijo amado y de su Santo Espíritu. Dice, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es lo que Dios ha hecho por medio del Evangelio, por medio de la muerte de Cristo. Todo aquel que escucha el mensaje y cree en el mensaje es trasladado. Y como tema, por eso le he titulado Libertados del pecado y trasladados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando nosotros venimos a Cristo, creemos el Evangelio, creemos la palabra, creemos que nosotros hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Ya, como dice Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, es nueva creación, nueva criatura. En las cosas viejas pasaron, porque el Padre poderoso, el Dios soberano que envió a su Hijo unigénito, nos ha hecho esta gran y nos ha dado para que nosotros gocemos de esta gran bendición y gran misericordia que Él ha tenido con nosotros. Por eso dice aquí, el cual nos ha librado. ¿De qué nos ha librado? La pregunta, ¿de qué nos ha librado? La pregunta puede hacérsela cada uno en particular y puede decir, bueno, el Señor me sacó de esto y de lo otro. Era fornicario, era mentiroso, era ladrón, era borracho. Mi corazón estaba lleno de maldad. Tal vez la gente no me miraba como que era una persona buena, que tenía una cara como de humilde, pero no había humildad en mi corazón. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, me transformó y ahora ya no soy aquel hipócrita que era. Ahora soy nueva criatura. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho esta obra en nosotros por haber creído. Dios nos ha librado, dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, porque nosotros en otro tiempo, dice la Escritura, éramos tinieblas, mas ahora somos luz, porque hemos creído en su palabra. Hemos creído que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Nos ha lavado con su sangre preciosa para que ya no seamos los mismos, para que ya no seamos iguales, para que seamos de otro. Somos de otro, ya no somos del pecado, somos y pertenecemos a Cristo. Él nos ha llamado, dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros ahora que somos luz, llevemos esa luz, anunciemos las virtudes de aquel que nos ha libertado del pecado. Porque éramos esclavos del pecado, estábamos muertos en delitos y en pecados. Y aún estando nosotros muertos, Jesucristo fue a la cruz del Calvario a pagar por los pecados. Ahora, ¿qué debemos hacer? Reconocer, venir a Él y ponernos a su disposición. Ponernos a la disposición de aquel que ha vencido al pecado y vencido a la muerte por medio de esa obediencia al Evangelio. No es solamente escuchar lo que Cristo hizo, no es solamente escuchar toda la historia, conocerla y no hacer nada, no, que escuchar que Cristo ha pagado por nuestros pecados, eso nos va a llevar a acercarnos a Él y a postrarnos delante de Él y a decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, ya que tú me has comprado, quiero ser tu siervo, quiero servirte porque tú, cuando yo no valía nada, tú viniste a pagar por mi pecado. Tú fuiste a la cruz del Calvario a derramar tu sangre por mí.
y a trasladarme de esas tinieblas donde yo estaba. Estábamos muertos. Entonces debemos nosotros de recordar que cuando estábamos en esos deseos de la carne, nosotros estábamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros. Pero ahora que el Señor ha pagado por nuestros pecados y que nosotros hemos creído en eso, porque dice la Escritura, en las cuales dice Efesios 2:2-3, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros ya no vivimos con esos deseos malos en nuestro corazón, porque tenemos un corazón nuevo. Él ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, un corazón obediente, porque su Santo Espíritu ha venido a morar en nosotros y somos ese templo y morada del Espíritu Santo. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que aquellos que no tienen a Cristo. Andábamos en esos malvados deseos, pero ahora que hemos comprendido, que ahora que hemos sido llenos del conocimiento de la verdad, como dice Pablo, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en toda vuestra manera de vivir. Porque nosotros no debemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia. Y es por eso que Pablo pide y ora por ellos, para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que ellos anden en la sabiduría e inteligencia espiritual. El hombre sabio escucha la voz de Dios y la obedece. El hombre necio es aquel que escucha la voz de Dios pero no quiere obedecerla. Por eso Cristo dijo en Mateo 7:24, ¿a quién compararé a aquel hombre que oye mi palabras y las hace? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado, y Él ha llevado nuestras culpas, Él ha llevado nuestros pecados, Él ha lavado, Él ha remitido todo pecado de nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora a nosotros se nos pide que ya no vivamos conforme a nuestros deseos, sino que vivamos conforme a la voluntad de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Dice Romanos que nosotros éramos esclavos del pecado. Romanos 6:16, pero primeramente voy a leer Juan 8:34. Y dice la Escritura en Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que anda practicando el pecado es esclavo del pecado. Pero por eso Cristo le dice, arrepentidos y convertidos. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de su pecado. Dios está mandando. Bendito sea el Señor. Dice 6:16 de Romanos, bendito sea el Cordero de Dios que nos ha trasladado de esas tinieblas, nos ha traído a esa luz admirable, la cual ahora opera en los hijos de obediencia que somos nosotros. Bendito sea el Señor. Los hijos que no solamente han oído el evangelio, sino que lo han creído, sino que lo han obedecido. Bendito sea el Señor. Dice 6:16 de Romanos, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nosotros ya
podemos obedecer porque hemos creído. El que ha creído en Cristo obedece. El que no ha creído en Cristo no puede obedecer. Por eso dice la palabra de Dios, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Cristo vino, murió y resucitó al tercer día. Nosotros no andamos por lo que vemos, sino por la fe. Y esa fe es algo que tenemos en las Escrituras. El llamado a obedecer, el llamado a ser hijos de Dios, el llamado que tenemos. Como dice también Corintios, que nosotros en otro tiempo éramos hijos de ira, éramos hijos rebeldes, éramos hijos de desobediencia. Dice segunda de Corintios 4:4. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, y el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo nos tenía atados, pero cuando escuchamos la voz de Cristo, cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento, entonces nosotros fuimos tocados a misericordia. Él tuvo misericordia de nosotros. Y el Dios de este siglo había cegado el entendimiento de nosotros, pero ahora Cristo nos ha quitado la venda. Por eso debemos de llenarnos de todo el conocimiento espiritual, para que conozcamos su voluntad, que es perfecta y agradable. Es perfecta y agradable. Pablo también nos enseña que es muy importante, gloria a Dios, andar. Por eso dice Efesios 5:8, que en otro tiempo, no dice que somos ahora. Todo aquel que tiene a Cristo, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que ha recibido a Cristo, todo aquel entonces es obediente. Dice 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz. ¿En quién? En el Señor. Entonces, si somos luz en el Señor, debemos de andar tal y cual lo que decimos. Si somos de Cristo, debemos de caminar como hijos de Dios, ¿verdad? El hijo de Dios no se conforma a los deseos que antes tenía. El hijo de Dios quiere ser como su padre. ¿Quiere imitar a quién? A su padre. Queremos imitar a nuestro padre. Tal vez nunca podamos llegarlo a hacer, pero el deseo de cada hijo de Dios debe de ser ese: alcanzar la plenitud de aquel que nos ha llamado, del Hijo de Cristo Jesús, como dice ahí mismo en Efesios. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 4:13 de Efesios también ahí lo dice. Bendito sea el Señor. Y podemos ver que cuando él dice que no hemos sido trasladados, sin duda alguna, la iglesia, que somos miembros, somos parte del cuerpo, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo, todos los cristianos formamos el cuerpo de Cristo. Por eso dice que nosotros hemos sido trasladados, dice, del reino de las tinieblas, trasladados de las tinieblas al reino, el cual dice nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados, hemos sido sacados. Esto no es algo visible, es algo espiritual, es algo que nosotros podemos verlo espiritualmente por la palabra. Podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando obedecemos el evangelio, venimos a ser añadidos a esta palabra del Señor, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso vamos a leer un pasaje allí en Hechos 2:41 en adelante. Dice Hechos 2:41 en adelante. Dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué pasa cuando alguien cree en el evangelio, cree en la palabra y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Dice el 46 y 47, y perseverando unánimes. Hay deseo de congregar, hay deseo de estar unidos con la familia de Dios, hay deseo de poder, como dice la escritura, animarse los unos con los otros. Hay deseo de exhortarse unos con otros. Hay deseo de crecer juntos para que todos estemos en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo parecer, porque estamos llenos del conocimiento de Dios. Estamos llenos de la sabiduría de Dios. Dice, alabando a Dios, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor va a añadir a su iglesia, a su cuerpo, los que han de ser salvos, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, este texto nos está mostrando el gran poder de Dios. El poder de Dios para poder darnos la libertad, libertarnos del pecado, del poder del pecado, y darnos vida y trasladarnos y meternos en la iglesia, ponernos dentro del cuerpo de Cristo. Por eso somos cristianos, porque estamos dentro del cuerpo de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Seguimos a Cristo, no seguimos a un hombre, no estamos para agradar a un hombre, no estamos para servir a un hombre, servidos los unos a los otros, ¿por amor de quién? De Cristo. Nos servimos los unos a los otros, porque Cristo está en nosotros, porque estamos en Cristo, Él en mí y yo en Él. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver cómo Dios, el poder de Dios nos traslada cuando creemos en su palabra, cuando creemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo hizo esto por nosotros y nosotros queremos ser muy agradecidos. En quien tenemos redención, dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, en Cristo. ¿Dónde tenemos redención? ¿Dónde tenemos perdón? ¿A dónde encontramos el perdón? En Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Aquí podemos ver, Pablo está enseñando que por medio de Cristo es como nosotros podemos únicamente obtener la redención por la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Y el escritor a los hebreos podemos ver que nos enseña que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Tiene que haber derramamiento. Hebreos 9:22 al 24 dice, 22 al 24. Dice la Escritura, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Bendito sea el Señor, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él presentó el sacrificio que Dios pedía por nosotros, el derramamiento de sangre, sangre pura, y Él fue y se presentó por nosotros. Cristo ha pagado, Cristo ha llevado y ha pagado el precio que nosotros no podíamos pagar. Y por eso el que cree en Él, dice la Escritura, tiene vida eterna. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y la sangre de los toros, dice, no puede perfeccionar, pero Cristo, la sangre de Cristo, sí puede perfeccionar, sí puede limpiar. Dice Hebreos 10:4. Hebreos 10:4 dice la Escritura, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Dice el 17, el 19 de ahí mismo, 10:17, dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Acerquémonos a Cristo, vengamos a Cristo, porque en Él nosotros tenemos redención, nosotros tenemos el perdón de los pecados. Creamos en la obra que ya Cristo ha hecho por nosotros. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer, sino la que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la obra que nosotros debemos de creer en Cristo. Cristo pagó, Cristo se entregó por nosotros, Cristo nos dio vida eterna, Cristo nos dio esa libertad, Cristo nos ha hecho libres del pecado y de la muerte. Dice Primera de Pedro 1:18 al 20, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo se entregó voluntariamente por usted y por mí. Vengamos a Cristo, hagamos lo que Cristo nos dice. Como los fariseos preguntaron qué obra haremos, Jesús les dice: la obra que el Padre quiere que ustedes hagan es que crean en el que Él ha enviado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna se encuentra en su Hijo Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Tal vez la gente piensa, porque hay que reunirnos, nos reunimos porque somos salvos, porque estamos en el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada uno miembros los unos de los otros, como dice Corintios. No nos reunimos para ganarnos la salvación, sino porque hemos sido salvos por su gracia y por su misericordia, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede añadir a lo que Cristo ya ha hecho. Amén. Solamente hay que venir a Él arrepentidos por gracia, recibir el favor, recibir el regalo que Él nos ha dado, porque la gracia significa un regalo, un don, algo que se recibe, no que se gana. Esa es la gracia del Señor. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bendito sea el Señor. Aquí está la inteligencia verdadera. Venir a Cristo es de inteligente, recibir a Cristo es de sabios, obedecer a Cristo es de sabios, porque Jesús dice que a quién compararé aquel que oye mis palabras y las hace, a un hombre sabio. El hombre sabio escucha a Cristo y obedece lo que Él dice. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargado, yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga, dijo Cristo. ¿Sí o no? El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, va a vivir eternamente, vivirá. Entonces aquí dice, en quién tenemos salvación, en Cristo. Nos muestra que en Cristo solamente está el perdón de nuestros pecados. En Cristo se encuentran todas las bendiciones espirituales. Por eso dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo lo tenemos todo, sin Cristo no tenemos nada. El que tiene a Cristo lo tiene todo, pero el que no tiene a Cristo no tiene nada. El que cree en Él es salvo, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, estas bendiciones hermosas y la bendición más hermosa que nosotros tenemos es la vida eterna.
Es la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito sea el Señor. Esa vida eterna, esa seguridad eterna, porque el que tiene a Cristo está seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Primera de Juan 5:11, dice la Escritura. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, dice el 12. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Reciba a Cristo como su Señor y como su Salvador, ya que Él es el único camino a la vida. Por eso Jesús le dice, le pregunta, ¿a quién iremos? Entonces Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús le dijo, yo soy el camino, 14:6 de Juan. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así que, amados hermanos, que el Señor me lo bendiga. Y este es el mensaje que hemos oído y continuaremos el próximo domingo, si el Señor mediante nos permite. Bendito sea el Señor.